buena tarde, amable audiencia de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Mi nombre es Danilo Rivera y estamos en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de Avanzo. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema importante que es sobre la juventud, perspectivas y formas de abordaje. Para ello vamos a contar con la participación de Carolina Escobar, quien es directora nacional de la Alianza. Asimismo, Edward Mackenzie Gómez, que es líder juvenil de la Coordinadora de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Ahuacatango, Huehuetenango. Y vamos a contar también con la participación de Leslie Lemus, quien es investigadora de Avanzo. Y bueno, para entrar a este interesante programa, vamos a empezar preguntando con nuestros panelistas sobre qué es esto de la juventud como categoría conceptual, cómo se ha construido el concepto en Guatemala, qué se está entendiendo hoy en día sobre la juventud, quiénes son los jóvenes o qué significa ser joven, ¿verdad? Y bueno, para ello queremos empezar contigo, Carolina. Bueno, gracias. Pienso que tú hablaste del concepto y eso me gusta más que de una categoría fija, porque en Guatemala la juventud, y siempre vuelvo, no es la misma juventud como era calificada y vista hace 10, 15 años que lo que consideramos, por lo menos personalmente hoy. Creo además que tenemos una juventud también más despierta, menos silenciosa, pero si bien nuestra ley dice que joven es todo aquel menor de 29 años, aquí se pone la categoría de niñez de 0 a 12, la categoría de adolescencia de 13 a 18 y de ahí en adelante hasta los 29 años se supone que son jóvenes. Yo en otros países de Centroamérica es más, como en Costa Rica, en otros menos, pero lo interesante aquí no es ponerlo dentro de un rango etario, la edad no es lo fundamental. Voy a aludir un poco al poeta que tengo aquí enfrente y a la frase de un escritor guatemalteco, Mario Monteforte Toledo, cuando decía que se va del amor a la muerte sin pasar por la vejez. La connotación es que ojalá fuéramos permanentemente jóvenes. Y yo quiero decir aquí un poco de la juventud de hoy. Depende desde dónde la miremos. Si la mirada la ponemos en los políticos, es netamente un interés de voto, el que hemos visto que periódicamente sale cuando vienen las elecciones. Tenemos un altísimo porcentaje, el 70% de la población de este país es joven. Entonces, depende de la mirada. Digamos, para estos políticos, ellos son capital de voto. Para la sociedad en general, y para los medios de comunicación, los jóvenes han sido tradicionalmente, no digo que lo sigan siendo, sino que han sido principalmente sujetos que aparecen como noticia cuando cometen algún ilícito, cuando tienen alguna relación conflictiva con la sociedad, no sujetos de atención en cuanto a su desarrollo, a su desempeño. Recientemente vemos que por todo este auge que se ha dado hay apoyo al tema del deporte o al tema de las artes, pero esto no es algo que ha sucedido siempre, esto es reciente. Y luego, ¿cómo se ve la juventud a sí misma y la sociedad en general cómo los ve? Pues asociándolos, hay sectores que los asocian directamente juventud y maras, entonces ahí hay una asociación bastante fuerte, estigmatizada, prejuiciosa, y hay sectores que los ven como la posibilidad de este país, y hay quienes los vemos como son, como la potencia de hoy, del futuro, como lo blanco y lo negro que tenemos los adultos, y desde la irresponsabilidad de nosotros como adultos que hemos hecho de este un país poco generoso con la niñez y la juventud, creo que tenemos, vuelvo a decirlo, como lo repito siempre, una deuda histórica con niñez y juventud. Entonces, no puedo definir juventud, que tú pediste aquí en 5 minutos, en un ratito, y desde una sola calificación es imposible, porque la categoría juventud es complejísima. ¿Qué opinas tú, Edward? Comparto la misma idea que acá de Carolina, porque viéndolo de la perspectiva del mismo joven, yo creo que no hay un rango de edad específico, ¿verdad?
más que todo viene siendo nuestra propia personalidad, las personas que vamos siendo y cómo nos demostramos. Por decirlo, hay veces que la etapa adulta como que se vuelve muy compleja, a veces llena de estrés, y pues entonces un joven es aquella persona que se libera de esas ataduras, y asimismo un joven, yo lo percibo así, somos luchadores, realmente somos luchadores, por lo mismo que decía, una deuda histórica que hay hacia nosotros, pero sin embargo hemos estado nosotros sumando esfuerzos para poder cambiar esta realidad que se vive en Guatemala. Yo provengo de un área rural y por lo tanto nosotros al ver el contexto acá en la ciudad capital vemos que hay mucha diferencia. A veces nos sumergimos dentro de violencia, dentro de caos sociales, a veces pobreza, desempleo, violencia intrafamiliar, tantos aspectos que nos vienen dañando a nosotros, pero sin embargo se van sumando los esfuerzos para cambiar esta realidad del joven. Es decir, no podemos conceptualizar a un joven de una sola perspectiva. Tiene que cambiar esa mirada de que solo los jóvenes ya no pasan de 18 años. Los jóvenes deben abarcarse de un pensamiento más amplio. Y aquellos que también tienen 30, 50 años sienten aquella alegría de vivir. También se consideran jóvenes porque comparten con nosotros sus propias experiencias, nos van orientando y eso es lo que necesita realmente un joven, que sea orientado para tener esas herramientas, como decía, para poder luchar, para poder enfrentarse a la vida. Eso sería para mí un joven luchador. Gracias. Leslie, ¿qué opinas? Bien, yo diría brevemente que adicional a lo que han dicho los otros panelistas, que el concepto de juventud hay que entenderlo históricamente, no siempre hemos hablado de los mismos jóvenes. Históricamente también ha sido una condición de sectores privilegiados, dedicados exclusivamente a estudiar, a formarse en pos de la productividad económica fundamentalmente. Y han sido estos mismos los que han sido formados para dirigir el país. Entonces también hay que preguntarse cuándo se amplía esa categoría para otros sectores y qué ha implicado para la experiencia concreta de estas personas en las áreas rurales, como mencionaba Edward, ¿verdad? Y a mí, perdón que me meta ahí, me parece fundamental lo que he oído de los dos. Creo que ha privado un adultocentrismo, pero hablando de lo que tú decías, Leslie, creo que es importantísima esta consideración. Si es cierto, digamos, que nosotros hemos heredado, en este país heredamos principalmente una educación eurocéntrica, y ese eurocentrismo traía también una carga muy fuerte de negación a niñez y juventud. Acordémonos que era a finales del siglo XIX realmente cuando los niños empiezan a ser vistos como niños y los jóvenes como jóvenes, porque antes iban a la cárcel en Europa el mismo que había matado que el niño que robaba un pan. Entonces, y los jalaban para llevarlos, iban en una carreta todos antes de ingresar a esa cárcel. Entonces no eran un concepto. Y aquí tenemos niños menores de edad que trabajan cuando otros están estudiando, y lo que deberían de hacer desde mi propia visión es estudiar, participar, desarrollarse, formarse para la vida, y están trabajando desde muy jóvenes. Entonces, por eso me parece muy importante esto de que se hace quiénes han sido jóvenes y niños en este país y quiénes no han sido, y cuando esta reflexión de qué está haciendo que cambien esas categorías, esas cosas o esas formas de verlo. Sí, pues muchas gracias. Creo que aquí hay bastantes elementos que se han arrojado sobre la mesa, no solo en la conceptualización que se ha construido en relación a la juventud con el tema etario, sino tiene que ver también con distintos temas de quiénes han sido los jóvenes en Guatemala, como tú lo planteabas, Leslie, como lo planteaba Carolina, sobre qué han heredado estos jóvenes en este país para ser reconocidos como jóvenes, ¿verdad? Y quienes no, y tu experiencia, como tú indicas, desde Aguacatán, esa lucha, esa fuerza, y que tiene que ver también con una personalidad, que tiene que ver con una forma de ser libre, esa libertad que significa, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema, profundizando sobre el tema de la juventud, perspectivas y abordajes. Gracias.